Muy buenas noches, grupos de segundo. eh, Me da mucho gusto que estén aquí, que hayas dejado cosas importantes, más importantes que estar aquí. Quise este viernes subir este video porque hay mucho que comentar acerca de lo que se dijo en Aprende en Casa respecto a evangelización. La evangelización es un tema educativo, pero también es un tema religioso, porque en la Nueva España los evangelizadores eran los enseñantes de los misterios religiosos, de los sacramentos, de las escrituras bíblicas, de los valores cristianos, y esto genera civilización cristiana. No es solamente la enseñanza de una religión, sino es el cambio de civilización. Y lo que hicieron los frailes fue un cambio de civilización por medio de muchas estrategias interesantes que hoy deberíamos aprender de ellas, ¿eh? No solamente criticar a los frailes o a los enseñantes religiosos como los que violaron nuestra cultura, no, al contrario, supieron entender cómo eran los mecanismos de la cultura prehispánica y la adaptaron para generar un conocimiento cristiano. Eso se llama, pues, revolución educativa. Eso es una revolución educativa. Y jamás voy a caer en la leyenda negra de que los frailes fueron los que impusieron el cristianismo a punta de violencia. Al contrario, hubo una gran defensa de frailes eh, que abogaron por el maltrato, en contra del maltrato de los nativos. Una gran discusión en el siglo XVI. A mediados del siglo XVI hubo una gran discusión a favor y en contra de los nativos. Se, se ponía en duda todavía si eran personas, si eran dignos de recibir la doctrina cristiana, si tenían alma. Eran estas discusiones teológicas, eh, pues que se parecen todavía, pero de otra manera, a las cuestiones actuales de educación, ¿eh? Hoy, por ejemplo, se están aplicando las neurociencias para educar, y esto no existía hace poco. O sea, ¿cómo entender la mente de los nativos? Pues sí, la supieron entender porque estaba llena de imágenes, llenas de simbolismo eh, fundado en el sacrificio. Nada que ver con nuestra cultura que tenemos hoy, más europea que nada. Estamos hablando en español, estamos tratando de entender a las culturas prehispánicas desde un idioma europeo, pues ya de entrada, pues lejos de entender a lo prehispánico. Yo no soy nadie, todavía no entiendo el gran mundo prehispánico, porque la historia de los prehispánicos la hicieron los frailes con una lógica medieval. Entonces es muy difícil accesar a la cultura prehispánica, y lo único que tenemos, si te diste cuenta en los otros trimestres, prácticamente se dijo lo mismo de todas las culturas prehispánicas. Parece ser que todas eran iguales, muy homogéneas, o sea, muy iguales, y no es cierto. Eran culturas bastante diferentes y sus relaciones eran principalmente de enemistad. Y claro, sí tenían comercio, sí tenían influencias culturales, pero eran relaciones bastante enigmáticas, bastante extrañas. Todavía no se sabe mucho del mestizaje en el mundo prehispánico. El mestizaje siempre ha existido, no lo trajeron los españoles cuando se relacionan con los indígenas y nace el primer mestizo, ¿no? El hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, va a ser el primer mestizo. No es cierto, el mestizaje siempre ha existido y continúa. Bueno, eh, el tema educativo es importante, muy importante, eh, cosa que hay que valorarlo de otra manera en nuestra época, eh, y la mejor manera es que seas autodidacta, de que los libros de texto solamente sea el primero de muchos libros que se leen en un curso, muchos videos, muchas conferencias.
Yo te invito a que estas investigaciones que tú elabores y que ya es una obligación de nuestra parte como estudiante, porque esto va a elaborar nuestra autoestima. Nuestra autoestima va a crecer cuando veas de otra manera y cambies los ojos para ver de otra manera las cosas. Me acordé de una frase de Marcel Proust que dice: el único viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Esto es interesante porque ¿de qué te sirve que vayas a un lugar diferente si no sabes cómo mirarlo? ¿Con qué ojos lo vas a interpretar? Pues siempre con los ojos de tu misma cultura. Nos vamos a ahogar en nuestra misma cultura y no adquirir más lenguaje, más cultura, más investigaciones, incluso en otro idioma. El bosque del lenguaje es el que debemos enriquecer para entender lo que se ve en el mundo. Bueno, en esta época del siglo XVI, donde se da la evangelización más poderosa, el siglo XVI es el gran siglo del cambio de educación en México. Hay grandes revoluciones en la educación en México y el siglo XVI podemos decir que es uno de ellos. Yo podría decir que hay otra revolución en la educación que fue como a mediados del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, donde entran más textos científicos, otros criterios para entender el mundo, que esta educación fomentada también por criollos. Luego hubo otra gran revolución que es en el Porfiriato, con nuevas teorías pedagógicas, se da el impulso de la ciencia, surgen las raíces de la universidad actual en el Porfiriato. Esas para mí son las grandes revoluciones en la educación. Y en el siglo XX también hay otra revolución en la educación que podemos decir que está inserta pues en los años 40, con este auge del nacionalismo, donde se impulsa una visión de nosotros mismos y es cuando se pone de moda el indio imaginario. Pero realmente de estas revoluciones educativas se desprende otra en la actualidad, que sería del tránsito del libro tradicional a la página electrónica, a internet. Hoy estamos presenciando otra revolución educativa. Es muy interesante esto porque estas revoluciones en la educación siempre cambian las formas en que se da los cambios. Y aquí, por ejemplo, en el siglo XVI, pues pasamos de una educación politeísta, de una educación que estaba basada en el sacrificio, a una educación donde ya hay un sacrificado, donde ya hay una esperanza a una salvación. Eso requirió de una energía tremenda, de muchas estrategias que ahorita les voy a mencionar algunas. Bueno, entre estas estrategias de los misioneros, pues se da que tuvieron que aprender los idiomas. Los misioneros, los frailes franciscanos, dominicos, jesuitas, pues se vuelven políglotas, o sea, tienen que aprender las lenguas nativas. Y hoy, en metáfora, tendríamos que aprender también las lenguas electrónicas, las lenguas culturales de nuestros estudiantes para poderlos entender. O sea, es una verdadera metáfora de lo que nos enseña esta época de la evangelización.
La evangelización, es decir, el cambio de una religión, tuvo varias estrategias. Estas fueron, de entrada, que tuvieron que entender los códices prehispánicos, tuvieron que traducir las imágenes, entender los códigos de la forma en que dibujaban los códices para poder reproducir los sacramentos en lengua nativa, para hablarles. Se llamaban eh, los catecismos dominicales, que eran como el día de descanso de los indígenas, que tenían que obligatoriamente, porque era una condición en el trabajo de la encomienda, un día de descanso era un día de enseñanza, a leer la Biblia. Aprendieron la lengua de estos grupos, y vaya que tenían muchas lenguas, eran cientos de lenguas. Supieron generar sermones hablados en su idioma, lecturas, fiestas, eh, y una serie de medidas como la versión de la historia. La versión de la historia de cada pueblo, el origen de cada pueblo, pues lo van a escribir los frailes. No solamente la historia en general de los aztecas, ¿eh? Siempre hay un mito de origen en cada pueblo de México, y esto está inscrito en la escritura de los frailes. Bueno, aquí quiero invitarlos a que reflexionen sobre este concepto de evangelización. Les voy a pasar la tarea, las tareas más bien, para que tú elijas la que quieras, y pues nos vemos en la próxima semana en este canal. Muy buenas noches.